de biología, la botánica es una disciplina que se encarga del estudio de los organismos vegetales, pero también la botánica se encarga del estudio de otros organismos que no precisamente son organismos vegetales. Por ejemplo, los hongos son organismos que no pertenecen al reino de las plantas. Y en el caso de las algas, que es un grupo artificial, las algas pueden pertenecer al grupo de las plantas o también pueden pertenecer a otro grupo, como en el caso de los cromistas y también en el caso de los protistas. La botánica teórica inicia su estudio en Grecia clásica, con algunas contribuciones como las contribuciones de Teofrasto, a quien se le considera el padre de la botánica. En el caso de las contribuciones de Teofrasto, se empezaron a hacer algunas alusiones en textos referidas a la historia de las plantas. En esta sección, Teofrasto hizo algunas clasificaciones y algunas descripciones taxonómicas, y en las clasificaciones que emitió hizo algunos tratados donde se encargó de revisar las relaciones morfológicas que tenían algunas estructuras vegetales, clasificando a los organismos en hierbas, arbustos, subarbustos, árboles, así como algunas plantas que se consideran trepadoras. Con respecto a la botánica aplicada inicia en diferentes partes del mundo, es decir, en todas las culturas tendríamos el surgimiento de las disciplinas de la botánica en cuestiones aplicadas. Por ejemplo, tendríamos que la botánica aplicada refiere a plantas medicinales, el uso de plantas medicinales, el uso de vegetales para la construcción, para la alimentación, para desarrollar actividades cotidianas, así también como para el uso de vegetales como materia ornamental. Por ello, diferentes culturas, en diferentes momentos, tanto cuando el hombre fue sedentario como cuando fue ya nómada, tendríamos que, cuando fue nómada, pues se encargaba de hacer la recolección de algunos frutos, la recolección de semillas, y ya cuando fue sedentario, el establecimiento de la agricultura, así como la modificación no inducida de algunas plantas a las cuales se le consideraron como las plantas cultivadas en la actualidad, modificando algunos fenotipos, seleccionando algunos fenotipos que eran apreciados por su uso, así como por la producción de fruto. Por lo tanto, el uso y el manejo del reino vegetal está asociado particularmente a la botánica aplicada en diferentes culturas. Por ejemplo, los asirios generaron algunos jardines en donde tenían algunos vegetales comestibles, donde incluían plantas forrajeras, plantas medicinales, plantas de ornato en Mesopotamia. Los chinos tenían un jardín y diferentes extensiones de terreno, donde tenían en el jardín un germoplasma de diferentes variedades de cereales, y en todo el imperio cultivos de cereales, los cuales estaban nombrados en un tratado que se llama Zhu Ai Pen Sao Qing. Entonces, en este tratado de Zhu Ai Pen Sao Qing tenemos una compilación de diferentes usos, no solamente en los usos alimenticios, sino también algunas aplicaciones de cultivo, fertilización, selección de germoplasma, entre otras características. En India tenemos un texto en el cual se resume el origen de la vida de los organismos, particularmente el origen de la vida basado en algunas transformaciones de organismos vegetales, la ecología de algunos grupos de plantas, su morfología, distribución dentro de Indochina, así como su nomenclatura, histología y fisiología. En Grecia clásica, particularmente en el Imperio Romano, tenemos algunas contribuciones importantes de textos relacionados al grupo de organismos vegetales. Aristóteles fue uno de los naturalistas que generó diferentes contribuciones relacionadas a la biología. En este caso tendría contribuciones sobre plantas con flores, sobre animales que se consideraban invertebrados como vertebrados, que en este tiempo Aristóteles los denominó como
animales con sangre y sin sangre, y tendríamos entonces, con respecto a la clasificación de Aristóteles, una clasificación muy antigua que refiere a las plantas con flores y sin flores. Posteriormente, mucho tiempo después, a las plantas con flores se les denominará fanerógamas y a las plantas sin flores del grupo de las criptógamas. Teofrasto, como lo comentamos hace un momento, se considera el padre de la botánica porque fue el primer naturalista en desarrollar obras impresas sobre la diferente evolución que tuvo la botánica en la Edad Antigua, en donde pone algunos tratados con descripciones de plantas, describiendo un estrato jerárquico de vida, como árboles, como aquellas plantas con mucho mayor jerarquía estructural, arbustos, subarbustos y hierbas, incluyendo entre esta clasificación de hierbas a algunas plantas trepadoras. Se basó para establecer clasificaciones de diferentes organismos por las estructuras reproductoras femeninas, en las cuales tomó no solamente la presencia del sexo en la planta, es decir, para ver si el organismo es dioico o monoico, o bien también algunas estructuras relacionadas con la fusión de los pétalos, la estructura de la corola, el desarrollo del gineceo y androceo, la posición de cámaras ováricas, y en esta contribución pues genera una clasificación que posteriormente es utilizada como base para ir clasificando al reino vegetal. Sin embargo, bueno, algunas imprecisiones con el tiempo fueron corregidas. Empieza a nombrar algunos organismos y hace sus divisiones como organismos monocotiledones y organismos dicotiledones. Por ejemplo, en la actualidad nosotros podemos saber desde tiempos tempranos, cuando estamos en la formación preescolar, cuáles plantas son dicotiledóneas y cuáles son monocotiledóneas. Hay un ejercicio en la actividad preescolar para cultivar algunas semillitas, y estas semillas, una vez que germinan, permiten el surgimiento del dicotiledón. En el caso, por ejemplo, del maíz, tendríamos solamente un cotiledón, y cuando la semilla germina, solamente sale una estructura parecida como a un riñoncito. Mientras que en el frijol, por ejemplo, una planta que es dicotiledónea, salen dos pequeños riñoncitos que después con el tiempo se modifican. ¿Cómo podemos identificar cuáles plantas son monocotiledóneas y cuáles son dicotiledóneas? Un carácter importante que es muy visible es la estructura de vascularización de las hojas. Es decir, si nos fijamos en la nervadura de las hojas, por ejemplo, en el caso de las hojas de maíz, las hojas de maíz tienen una nervadura central que es recta y muy, muy larga, y después tenemos nervaduras periféricas que también van paralelas a la nervadura central. Por lo tanto, tendríamos organismos monocotiledones porque toda la nervación de la hoja va paralela a la nervadura central. Mientras que otras plantas, como por ejemplo el frijol, como por ejemplo el mango, el higo, la higuera, la mayoría de las plantas serían dicotiledóneas, y una característica en común en sus hojas es que su sistema de vascularización, sus nervaduras, tendríamos un sistema radicular en forma como de diferentes ríos, como si fueran pequeñas arañitas. Está la nervadura central y a partir de ella salen muchas que se ramifican. Entonces eso nos permite identificar organismos dicotiledones. También hizo algunas observaciones de algunos organismos vegetales que tenían estrategias de reproducción asexual sin generar estructuras sexuales como la flor. Y entonces tendríamos ahora un grupo de organismos con reproducción sexual y organismos con reproducción asexual. Tendríamos también que Plinio el Viejo establece un tratado de organismos vegetales, un tratado con una obra de 37 textos, a la cual les denominaron Historia Natural de las Plantas. Y Dioscórides
quien se conoce como uno de los pilares para la medicina, hizo diferentes tratados de plantas que tenían propiedades médicas, propiedades curativas, propiedades fitoterapéuticas, y en este caso describió diferentes organismos vegetales, particularmente en una obra que se llamó De Materia Médica. Aquí podríamos, por ejemplo, resaltar un grupo de plantas que son labiadas y otro grupo de plantas que corresponden a las umbelíferas. Las plantas que son labiadas son aquellas que tienen un pétalo modificado en su flor a manera de un tercer pétalo en la parte basal, que parece como que la planta tiene una boquita. Por ejemplo, hay algunas plantitas que se le puede quitar este pétalo labiado y se puede comer y es dulce. Entonces, estas plantas que son labiadas, Dioscórides desde aquel tiempo denominó que eran plantas útiles para la farmacología, es decir, tenían compuestos bioactivos que permitían atacar enfermedades y también utilizar el compuesto para atacar algunas afecciones como dolores de cabeza, como problemas estomacales, etc. Y tendríamos en el caso de las plantas umbelíferas, que son aquellas plantas que se ramifican a partir del eje central en forma de una sombrillita, como si fuera un paraguas, pero invertido. A estas plantas que corresponden al grupo de las umbelíferas, las determinó como plantas útiles para fitoterapia. Tendríamos que en Arabia se hicieron diferentes tratados de textos. Por ejemplo, hay una obra con 637 plantas donde se describe la germinación, el crecimiento y la estructura de la flor y el fruto. Esta obra se denomina Kitab al-Nabat y fue desarrollada en Arabia de los años 828 a 896. En este sentido tendríamos posteriormente otra obra, la cual se denomina Kitab al-Hamifi al-Adwiyya al-Mufrada, que es un tratado sobre plantas medicinales y productos alimenticios simples. Esta obra fue traducida al latín, en el cual tendríamos una compilación de 1400 plantas y 300 descubrimientos nuevos para la ciencia en esa época. Esta obra fue de amplia dispersión, utilizada en los siglos XVIII y en los siglos XIX como base para desarrollar floras taxonómicas de este grupo de organismos vegetales. Cerca del año 1200 tendríamos la contribución de Giovanni Boddeo de Stapelio, quien comenta y complementa la obra de Teofrasto. Hace algunas precisiones sobre la clasificación que había hecho Teofrasto hace muchos años atrás, una traducción completa, y complementa la obra con algunos organismos vegetales. En cuanto al aporte de Alberto Magno, tendríamos una compilación sobre De Vegetabilis et Plantis Libris Septem, que sería un compendio de atributos en fisiología de algunas plantas criptógamas, fanerógamas, algunas plantas del grupo de las monocotiledonias, a las cuales se les denominaba corticadas, y al grupo de las dicotiledonias, al cual se les denominaba plantas tunicadas. Después tendríamos que para los siglos XV y los siglos XVI, la botánica, al igual que otras disciplinas científicas de la biología, surgen como ciencias, dado que la imprenta permite en este momento reproducir todos los textos y reproducir las contribuciones de forma masiva, y en este momento de la ilustración, a través de compartir estos conocimientos entre diferentes naturalistas, surgen también las primeras asociaciones científicas en el mundo, en donde se establecen pequeñas reuniones para hacer actualizaciones taxonómicas de grupo, compartir conocimiento y también establecer algunos criterios generales para abordar la estructura de la ciencia en esta época con respecto a las plantas. Surge la imprenta,
Se establecen los herbarios, pero en aquel momento los herbarios no eran los herbarios como los conocemos en este tiempo. Es decir, los herbarios eran libros de plantas, y estos libros de plantas tenían una utilidad, que la planta presentaba una ilustración dentro del texto, una descripción taxonómica, su distribución geográfica, sus usos, algo muy parecido a las floras actuales, y estos libros de herbarios fueron distribuidos por diferentes partes del mundo. En la actualidad conocemos a los herbarios como colecciones científicas en donde se tienen reservados a organismos vegetales de diferentes grupos taxonómicos. También se desarrollan algunos jardines botánicos, ya no con intereses aplicados como la alimentación, la medicina, sino ahora con un interés científico. Entonces, para ello, en el siglo XVII surge la botánica como una ciencia moderna a través de las contribuciones y la erección de diferentes agrupaciones científicas, de sociedades de científicos como Galileo Galilei, Kepler, Bacon y Descartes, que inician con la fundación de academias científicas para Europa. En cuanto a los jardines botánicos, tendríamos que surgen los primeros jardines botánicos en Padua. Estos jardines botánicos fueron algunas extensiones de terreno en donde se cultivaron plantas de interés científico con la finalidad de hacer estudios taxonómicos, de generar un banco de germoplasma para tener semillas para diferentes dispersiones posteriores, y paulatinamente en Italia se empiezan a generar algunos estudios basados en empirismo y basados en floras exóticas. Los herbarios, como lo habíamos comentado, eran obras impresas, libros que trataban sobre plantas. Tenemos un herbario muy importante en Alemania, que es uno de los primeros libros que generó ya la botánica como ciencia moderna. Tendríamos el Herbarium Vive de Otto Brunfels, y también tendríamos la contribución de Jerónimo Buch. Posteriormente en estos textos eran listados de especies, descripción de especies con sus propiedades y sus virtudes, algunas características inusuales y también características ornamentales. Para 1576, Matthias Lovell genera una obra que se llama Plantarum Subscriptum Historia. Hace un tratado sobre cuál puede ser las relaciones en la sistemática, pero basada en una fenología, no basado en características genéticas, en donde tendríamos los primeros esbozos sobre la agrupación de los seres vivos, en este caso el reino vegetal, el reino plante, y de algunos organismos asociados a los vegetales, como los hongos. Todavía por aquí no tenemos contribuciones importantes de las algas, pero sí tenemos una contribución muy importante sobre las diferencias de monocotiledóneas y dicotiledóneas. Debido a que utilizó las hojas como un carácter taxonómico, varias de las relaciones que encontró son relaciones inexactas. Si hemos revisado, ustedes se habrán dado cuenta que en el reino vegetal tenemos diferentes plantas que tienen hojas muy similares. Sin embargo, por ejemplo, ahorita se me ocurre, el mezquite tiene unas hojas muy parecidas a la mimosa, o también la mimosa puede tener algunas hojas un poco parecidas a la jacaranda, al tabachín, y entre ellos no tienen relación taxonómica. La mimosa es una plantita muy pequeñita que dentro de su fisiología tiene un control muy dinámico de la cantidad de agua dentro del talo, dentro de su cuerpo, dentro de su hábito. Por ello, cuando nosotros tocamos una mimosa, que también se le conoce creo que como la planta vergonzosa, cuando tocamos una mimosa, entonces cierra sus hojitas, y esta es una estrategia que ha hecho esta planta para evitar
la herbivoría. Entonces, cuando siente alguna vibración, lo que hace la planta es cierra sus hojitas, incluso si se le sigue manipulando, se llega a desmayar y se pone casi al nivel del suelo. Entonces, si vemos esta planta, la floración que tiene es muy parecida al mezquite y las hojas son muy parecidas a las jacarandas o muy parecidas al tabachín y no tienen una relación taxonómica directa. Entonces, estos fueron algunos de los errores que en un momento la obra de Matías Lovell pues estuvo generando, que como basó la clasificación en las hojas, tenemos alguna clasificación inexacta sobre plantas. Posteriormente, Valerius Cordus escribió una obra denominada Historia Strictum Libri, que fue un texto donde se describen 502 especies de plantas relacionadas particularmente con la historia estricta de las plantas. Para 1583 y 1603 tenemos una contribución muy importante de Andrea Cesalpino, donde describe el texto o la obra de Plantis Libri y Appendix a Plantas Libri. Esta obra fue muy importante para la botánica porque a partir de este momento se hace un llamado a la comunidad científica para que los tratados y las floras no estén relacionadas con las propiedades y los usos del reino vegetal, sino que ahora tengamos una contribución con base en caracteres. Y con base en caracteres podamos nosotros dilucidar algunos sistemas de clasificación y poder hacer también el nombramiento del taxón en sus diferentes niveles. Por ello se establece un sistema natural de clasificación, pero como todo en la ciencia, pues en la obra de Andrea Cesalpino se cometieron algunos errores. Por ejemplo, se describen algas, musgos, helechos, equisetos, hongos, y el error que comete esta obra es que se incluyen a los corales como organismos pertenecientes a el reino vegetal, dado que si alguno de ustedes puede observar algún coral, se dará cuenta que los corales van a ser organismos que parecen plantitas, como si fueran pequeños árboles. Y entonces, al parecer arbolitos, entonces tendríamos que los corales, de forma indirecta, fueron clasificadas como plantas, pero no tienen ninguna característica relacionada a plantas. No hay pigmentos fotosintéticos, no hay ningún sistema de vacuolización parecido al de las plantas, no hay estructuras de celulosa ni almidón. Entonces, pues este fue un pequeño error de esta obra. Posteriormente, en 1623, Gaspar Baguin describe una obra Pinex Theatri Botanici con 6.000 especies a las cuales las clasifica como teofrasto, y posteriormente establece un sistema de clasificación binomial. Esto es muy importante para la comunidad científica. El sistema de clasificación binomial establece que todos los organismos, todos los seres vivos, tendríamos que estar clasificados con dos nombres: el nombre genérico y el epíteto específico. Para este tiempo, la mayoría de las especies que fueron registradas o de los organismos que fueron registrados en las obras tenían nombres científicos asociados a una descripción del organismo. Entonces, a partir de la contribución de Gaspar Baguin, surge el sistema binomial. Sin embargo, este sistema binomial posteriormente es enriquecido y nutrido por las contribuciones de Linneo, quien establece las características y las reglas nomenclaturales para poder establecer y darle formalidad a la contribución de Gaspar Baguin. Galileo, Kepler, Bacon y Descartes, como lo habíamos mencionado anteriormente, se van a encargar de fundar algunas agrupaciones de científicos. En estas agrupaciones tendríamos a la Academia de Lindsay en Italia, a la Royal Society en Inglaterra, así como a la Academia de Ciencias. Esta Academia de Ciencias actualmente vigentes
Royal Society, también actualmente vigente, la Academia de Lindsay también. Son las organizaciones de científicos más antiguas que tenemos que en la actualidad siguen vigentes. John Ray, otro naturalista muy importante dentro de la botánica, ya que establece las relaciones jerárquicas para las categorías taxonómicas de grupo y hace las primeras contribuciones sobre la sistemática de plantas en un texto que se denomina Historia Generalis Plantarum. Fue el fundador de la sistemática, la disciplina que se encarga, una disciplina de la biología que se encarga de revisar las relaciones de parentesco, las relaciones entre ancestría y descendencia de diferentes organismos y entidades biológicas. Tendríamos entonces que utilizar el sistema binomial de Gaspar-Bawin para nombrar a todos los organismos que presenten su agrupación o en su relación sistemática. Y comienza a definir un término que en la actualidad todavía sigue siendo un poco incierto, dependiendo de su aplicación, porque el término de especie puede tener una aplicación con diferentes enfoques. El término de especie desde el punto de vista biológico, el término de especie desde el punto de vista evolutivo, especie desde el punto de vista paleontológico, pero aquí se empieza a abordar el término de especie como una unidad básica de clasificación. A partir de estos aportes, Carlos Linneo hace una recopilación de los trabajos de Gaspar-Bawin, de los trabajos de John Ray y de las propuestas de algunos otros naturalistas, y entonces establece el sistema de nomenclatura binomial. A pesar de que no es una contribución propia de Linneo, Linneo establece las reglas para que el sistema de nomenclatura nominal se establezca formalmente como una herramienta dentro de la taxonomía. Y en la actualidad se sigue utilizando este sistema linneano para considerar jerarquías taxonómicas, así como para considerar las reglas nomenclaturales para nombrar a los organismos vivos. Utiliza la terminología propuesta por Jungius, ya que Jungius hace un llamado a la comunidad científica para que las descripciones taxonómicas utilicen términos científicos, términos técnicos y no términos vernáculos. Establece una clasificación con base en la morfología de la flor y del fruto y hace clasificaciones artificiales estableciendo el término constante de especie, a la cual denominó como la estructura básica de clasificación. Posteriormente, Carlos Darwin establece un contexto importante dentro de la botánica. La mayoría conocemos los trabajos de Carlos Darwin por sus contribuciones a la biología, con el origen de las especies, con algunas expediciones científicas relacionadas a fósiles, así como sus recopilaciones dentro de la zoología para establecer un sistema dentro de la evolución, para establecer un sistema o una escuela dentro de biología, a la cual se le denomina la selección natural. Entonces, dentro de estas contribuciones que hace Carlos Darwin a este tópico importante de la biología, como lo es la selección natural, también tenemos algunas contribuciones en plantas. No se conocen mucho de los trabajos de Carlos Darwin sobre plantas, pero hizo unas descripciones importantes para la botánica relacionadas con anatomía de organismos vegetales, la fisiología vegetal, dentro de aspectos importantes a considerar para la clasificación y diversificación del reino vegetal, así como la descripción de algunas disciplinas de la botánica, es decir, a la anatomía y a la fisiología vegetal como un complemento, como una subdisciplina para el estudio de la botánica. Joaquín Jungius, como lo habíamos comentado anteriormente, hizo algunas observaciones muy exactas en plantas y se le considera el fundador del lenguaje científico. Jungius establece que el lenguaje que se tiene que manejar de forma general para abordar a los estudios biológicos tiene que basarse en lenguaje técnico científico. John Ray
al ser el padre de la sistemática, también hace aportes importantes al lenguaje científico. Y Carlos Linneo, con la redacción del sistema nomenclatural para el sistema binomial, perfecciona el lenguaje científico y lo establece como una herramienta importante para la taxonomía. Después de Carlos Darwin, surgen diferentes clasificaciones filogenéticas. Por ejemplo, está la clasificación de Adolf Engler, el cual, si ustedes habrán escuchado, existe un sistema de clasificación de Engler, el sistema de clasificación APG y el sistema de clasificación de Cronquist. Estos sistemas de clasificación permiten ordenar floras, tratados, y en la actualidad se utilizan como base para ordenar las colecciones científicas en los herbarios. Entonces, Adolf Engler establece una obra que denominó Syllabus der Pflanzenfamilien, en el cual se establece el primer sistema filogenético. Este sistema filogenético es un estudio con base en descripciones genéticas, con base en el genotipo, con base en la descripción de algunas secuencias de plantas, en donde se empieza a reclasificar al reino vegetal. Entonces, en algún momento, la clasificación de Adolf Engler fue básica para ordenar floras y también para ordenar contribuciones de colecciones científicas en herbarios. Posteriormente, en el siglo XIX y en el siglo XX, tenemos algunas disciplinas, algunas ciencias, algunas ramas de la biología que apoyan a los estudios de la botánica, como por ejemplo la ecología, la geobotánica, la citogenética, la biología molecular, la taxonomía filogenética, y tendríamos la primer secuencia completa de una angiosperma, que es una plantita que se conoce como Arabidopsis thaliana. Arabidopsis thaliana es una plantita muy pequeña, es una planta de interés científico que en algún momento se ha utilizado como modelo para estudiar ciclos celulares y también para estudiar tasas de mutación, dado que es una especie que tiene un ciclo de vida muy corto y puede generar diferentes estratos generacionales en términos cortos para ver la expresión de mutaciones inducidas en plantas. Existen otras subdisciplinas de la botánica, por ejemplo, alrededor de 1700 inicia el desarrollo de la liquenología para estudiar aquellos organismos que en la actualidad no podemos clasificar como plantas, ya que son organismos asociados a una simbiosis entre un hongo y un cianoprocarionte. Entonces, en la actualidad, esta asociación se encuentra clasificada dentro del grupo de los hongos. Existen textos como liquenografía sueca, así como el método de líquenes, la liquenografía universal y algunas sinopsis sobre el método para abordar algunos líquenes. Entonces, la liquenología surge como una subdisciplina de la botánica para estudiar a toda esta diversidad de organismos que no pertenecen al reino de las plantas, pero que se consideran como organismos de estudio dentro de la botánica. Posteriormente, cerca de 1841, William Henry Harvey inicia la erección de una subdisciplina de la botánica a la cual denominó ficología. Algunas personas tienen errores en nombrar a la ficología como algología. Algología no significa el estudio de las algas, sino más bien es ficología por la raíz fucus. La raíz fucus que está relacionada al término alga. Y el término alga englobando aquellos organismos que no generan estructuras de protección del embrión, es decir, que son talobiontas y que pueden ser desde unicelulares hasta multicelulares y pluricelulares, desarrollando desde un organismo unicelular hasta tejidos complejos. Tendríamos entonces que William Henry Harvey hace algunas contribuciones a la subdisciplina de la botánica denominada ficología, en las cuales destacan un manual sobre las algas británicas, Ficología británica,
un estudio sobre la taxonomía y diversidad de las algas boreales americanas y un estudio sobre la diversidad sobre la apicología austriaca. Posteriormente tenemos el estudio de la paleontología enfocada a la botánica, es decir, la paleobotánica. La paleobotánica es una subdisciplina de la botánica encargada de ver las semejanzas ecológicas y taxonómicas de las plantas fósiles y plantas actuales, para ver la relación que tienen los organismos fósiles con los organismos recientes. Las contribuciones a la paleobotánica son muy importantes, dado que el registro fósil se utiliza como un marcador que sitúa en el tiempo las divergencias genéticas. Cuando encontramos alguna divergencia, hacemos unas relaciones genéticas de grupo y se establecen diferentes clados para estudiar en particular algún clado, alguna rama y revisar cuestiones de si existe alguna monofilia, parafilia o si el grupo es parafilético. Tendríamos que establecer relaciones de tiempo para establecer el momento aproximado en el cual existen los cambios tanto en el genotipo como en el fenotipo de diferentes organismos vegetales. Para ello utilizamos el registro fósil para establecerlo como una regla, como una métrica que nos permite datar en el tiempo la tasa de mutación de algunas especies. Con respecto a la ecología es una disciplina de la biología que en este caso se une como subdisciplina de la botánica, ya que nos permite conocer las interacciones que tienen las diferentes especies de plantas, entre ellas con organismos animales, así como con su ambiente. Y tenemos las primeras contribuciones cerca de 1866 con Ernest Haeckel y con Eugenius Warming. Posteriormente tenemos el desarrollo de la botánica en el siglo XX con las contribuciones de John Merkle, con las contribuciones de Carlos Chamberlain con morfología de angiospermas, así como las contribuciones de Arber y Parkin con el origen de las angiospermas y los estudios sobre la evolución de angiospermas y las relaciones de las angiospermas con el orden Nepales. Tendríamos a los seguidores de la escuela ranaliana como Hutchinson, Cronquist, Besley y Ehrendorfer. Y aquí podríamos revisar, por ejemplo, que Cronquist tiene contribuciones muy importantes para el desarrollo de la botánica a nivel mundial. Hutchinson también un poco, pero un poco más relacionado a las contribuciones de Cronquist. Muchas de las obras de Cronquist vigentes en la actualidad se han utilizado como tratados para ordenar floras y herbarios. Y también tendríamos a aquellos autores que establecen las modificaciones y las clasificaciones para erigir el dominio, así como erigir la categoría de reino. Por ejemplo, en el caso de las contribuciones de Copland, Steiner, Whittaker y Cavalier-Smith, tendríamos las contribuciones para modificar la clasificación de los seres vivos de 5 reinos a 6 reinos, incluso algunos hablan de 7 reinos, pero en la actualidad tenemos 6 reinos reconocidos por la comunidad científica, que sería el reino Monera, correspondiente a bacterias, el reino Cromista, correspondiente a protistas con clorofila C o con pigmentos fotosintéticos de forma mayoritaria. Tendríamos a los protozoa, al reino Protozoa, donde están organismos que son de rutas metabólicas heterótrofas, aunque también hay organismos autótrofos dentro de este grupo. Tendríamos el reino Fungi, donde tenemos a todos los organismos asociados con hongos. Sin embargo, los hongos imperfectos, por sus relaciones filogenéticas, fueron movidos al reino Cromista. Tendríamos después al reino Plante, en donde se albergan o se congregan todos los organismos que son vegetales, y posteriormente tenemos el reino Animalia, donde se encuentran todos los organismos que, además de ser unicontos, tenemos estrategias exclusivas de alimentación heterótrofa, en las cuales no podríamos generar
alimento o moléculas orgánicas de forma autónoma. Con respecto a la nomenclatura botánica, si encontramos un nuevo espécimen para la ciencia, tendríamos que recurrir al Código Internacional de Nomenclatura Botánica para nombrar a nuestro organismo vegetal, ya sea una alga, una bacteria, un hongo, una planta con flor, una planta sin flor. En este caso, la Asociación Internacional para la Taxonomía de las Plantas regula los aspectos taxonómicos para todos los organismos de los grupos que les acabo de mencionar. En el caso, por ejemplo, de la nomenclatura de animales, pues está el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, que se encarga de nombrar a todos los organismos heterótrofos, incluyendo los protozoos. La botánica en el contexto actual tiene una gran diversificación por las aplicaciones que tiene en sus subdisciplinas. Por ejemplo, el estudio que tiene Arabidopsis thaliana ha permitido no solamente revisar algunas adecuaciones que están relacionadas a las fenologías de la planta, sino también la interacción que tiene el genoma con diferentes procesos para captar, modificar y transmitir las mutaciones. Arabidopsis thaliana es una planta muy pequeña, como lo podemos observar en esta imagen. Esta es la uña del dedo que conocemos como el dedo gordo, y aquí está el dedo índice. Y entonces es una plantita muy pequeña. Al ser una planta muy pequeña, esto permite su manejo, que su manejo sea muy fácil dentro de sistemas de cultivo in vitro. Es una planta distribuida de forma natural en América del Norte, donde tenemos poblaciones silvestres. Sin embargo, en la actualidad esta planta se encuentra en todo el mundo, lamentablemente o de forma destacada con algunas mutaciones. Comento lamentablemente porque es probable que en algún momento estas mutaciones de plantas ya hibridizadas puedan llegar a contaminar a poblaciones silvestres. Es una plantita que alcanza un máximo de 10 centímetros de altura y que su ciclo de vida es de 6 a 8 semanas, es decir, aproximadamente en 1 mes y medio a 2 meses, la planta germinó, creció, se desarrolló, generó semilla y muere. El ecotipo silvestre es un ecotipo que se utiliza para referenciar todos los cambios morfológicos y genológicos y genotípicos que se le han hecho a este ejemplar. Y en la actualidad pues tenemos muchas cepas, si le pudiéramos denominar así, mutantes por radiación, así como mutaciones inducidas por transferencias horizontales de material genético a partir del uso de bacterias. Se aislaron diferentes alelos, diferentes partes de un gen, en las cuales se describieron de forma completa y se establecieron los mecanismos en procesos de floración, los mecanismos para la recepción de luz y los mecanismos para las interacciones de planta-patógeno. Como ustedes saben, cuando existe el proceso de expresión genética, los genes, cuando tienen su proceso de replicación y transcripción, permiten la generación de proteínas y la generación de productos relacionados particularmente a estímulos hormonales para favorecer la floración y el desarrollo morfológico de cualquier individuo, en este caso individuos vegetales. Por ende, tenemos que el desarrollo de esta disciplina, ligada actualmente a la biotecnología, que es la disciplina de la biología molecular, nos permite conocer muchas de las características importantes para el desarrollo de organismos vivos. Y esto obviamente se aplica primero en este organismo de prueba y posteriormente se implementa en diferentes organismos vegetales como el jitomate, el arroz, el maíz y algunos productos, algunos
organismos vegetales que generan productos de importancia comercial. A la citogenética clásica y molecular, como una subdisciplina o un tópico dentro de la botánica, tenemos las contribuciones de Barbara McClintock sobre algunos elementos móviles en cromosomas, a los cuales se les conoce como transposones, los cuales tienen y se describe completa la estructura y el comportamiento de un cromosoma. Particularmente las investigaciones de Barbara McClintock se basaron en el genoma del maíz y del jitomate y de la clonación de un gen para la resistencia a enfermedades. Entonces tendríamos la descripción de mutaciones, la hibridación de algunos individuos y el mapeo de genes. ¿Esto con qué objetivo? Pues con el objetivo de producir un mayor número de alimentos, una mayor biomasa vegetal relacionada a la alimentación y así también reducir la mortandad de los organismos vegetales para generar una eficiencia económica mucho más alta. La botánica entonces, en el contexto actual, tendríamos que estar relacionada a la filogenia molecular y la clasificación. Es decir, se han incrementado las secuencias de algunos organismos vegetales que permiten establecer nuevas relaciones de parentesco y nuevas relaciones de ancestría y descendencia. Se encuentran algunas secuencias plastidiales de gen RBLC, así como formaciones de clados. Con respecto a las secuencias plastidiales del gen RBCL, tendríamos que no solamente las contribuciones a estas secuencias son las que se utilizan para poder hacer estudios sobre filogenética de plantas, sino también, dependiendo del espectro y la sensibilidad del estudio, se han generado algunas secuencias un poco más específicas para establecer las tasas de mutación aceleradas del reino vegetal. Con ello, pues tenemos formaciones de clados, y en estas formaciones de clados establecemos las relaciones que son fenéticas y genéticas de organismos vegetales. Tendríamos que el grupo para la filogenia de angiospermas estableció una clasificación ordinal para las familias con plantas con flores, lo cual se conoce como el sistema de clasificación APG2, que habíamos comentado que es un sistema de clasificación en el cual se establecen las bases para la clasificación de floras y la clasificación de herbarios. También tenemos que la botánica, dentro del contexto actual, establece algunas relaciones evolutivas, es decir, historias evolutivas de organismos vegetales. Tendríamos algunas secuencias genéticas para encontrar relaciones ancestro-descendiente y relaciones de parentesco entre grupos. En la actualidad tenemos muchas secuencias que hacen falta de obtener para esclarecer algunas hipótesis sobre el parentesco y la relación de ancestro-descendiente de grupos, para establecer eventos de especiación, los procesos que originan la diversidad vegetal. Por ejemplo, en la actualidad existen dos grandes teorías sobre el tipo de divergencia que presentan los briofitos y la clasificación asociada a las plantas que se encuentran como plantas vasculares o como plantas superiores. Y con respecto a las algas, pues tenemos muchas propuestas de clasificación. Algunos manifiestan que puede existir la presencia de polifilia en lo que conocemos como este grupo artificial denominado algas, dado que incluso muchas de ellas pertenecen a reinos taxonómicos diferentes. La botánica busca responder eventos de especiación. ¿Por qué las plantas generan especies nuevas? ¿Qué procesos originaron la diversidad vegetal? En la actualidad, a pesar de que el estudio de la ficología se refiere a 1800 aproximadamente, la ficología es una disciplina de la botánica que en México se considera como una ciencia joven, una disciplina joven, ya que tenemos pocas contribuciones en nuestro país relacionadas a este grupo y existen muchos estudios pendientes por realizar.
Se necesita definir cuáles son los descendientes de los 7 linajes algajes y si estos 7 linajes algales son linajes que están establecidos y son linajes que están sin modificaciones importantes, o bien se hacen nuevos linajes o la fusión de algunos de estos. Se establecen las modificaciones del crecimiento vegetal, la interacción del fenotipo y el genotipo de organismos vegetales y los usos que tiene el reino vegetal, el uso alimenticio, medicinal, industrial. En la actualidad la botánica se ha centrado mucho a la aplicación, la botánica aplicada, dado el aumento de la población humana. Tenemos también como requerimiento pues el aumento en la biomasa correspondiente a alimentos para poder sostener a nuestras sociedades. Entonces, en la actualidad, pues se han estado haciendo muchas contribuciones relacionadas a transgénicos, contribuciones relacionadas al aumento de la biomasa de diferentes cultivos, así como a la generación de energías verdes, a la reutilización de algunos residuos vegetales para la generación de biocombustibles e incluso al desarrollo de algunos cultivos específicos para la generación de biodiesel y algunas bioenergías. Las plantas también en la actualidad han sido muy utilizadas para estudios de bioremediación y también para procesos de bioremediación. Entonces, en la actualidad tenemos que, dado el deterioro de la calidad del agua, tendríamos plantas útiles para remover contaminantes del agua. Y dado el deterioro por exceso del uso de químicos en algunos suelos, tendríamos también a las plantas como un mecanismo útil, como una herramienta útil para remover no solamente compuestos químicos, sino también algunos elementos de alto potencial toxicológico, incluso de algún potencial radioactivo. Las modificaciones genéticas va a ser siempre un área dentro de la botánica que va a estar causando interés, particularmente por el crecimiento de los vegetales y la resistencia de los mismos a plagas, al ambiente y al cambio climático. En nuestro país, la botánica es tan antigua como el establecimiento de la civilización. En este establecimiento de la civilización tendríamos que la cultura maya y la cultura mexica dejaron alguna información disponible a consulta sobre el uso y manejo de vegetales. Aquí, por ejemplo, en el estado de Michoacán, tenemos una tradición oral muy importante en cuanto al uso y aprovechamiento de los recursos naturales, particularmente los recursos naturales que son vegetales. En este aspecto, tenemos un problema para el desarrollo de nuestra evidencia, ya que nuestras culturas, en este caso la cultura purépecha, no ha generado hasta tiempos precolombinos, no ha generado ningún documento o algún tipo de transmisión que sea diferente de la transmisión oral. Por lo tanto, en la cultura purépecha, así como otras culturas de nuestro país, no tenemos la evidencia sobre cuál es el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Al respecto, la Facultad de Biología, así como otras instancias dentro de nuestro estado, por ejemplo, el Colegio de Biólogos, así como el Colegio de Michoacán y otras instancias que se dedican a estudios dentro del estado de Michoacán, han estado haciendo alguna recolección, alguna recopilación sobre un tema al cual denominamos etnobotánica. Es decir, el uso de las plantas medicinales, el uso de los recursos naturales con un beneficio en particular. De hecho, por ejemplo, tan es reconocida la tradición oral que tenemos aquí en nuestro estado con respecto a la cultura purépecha, que en Pátzcuaro, el centro de salud que corresponde a la Secretaría de Salud del estado de Michoacán tiene un módulo especializado en medicina tradicional, y quien asiste en esta clínica dentro del sector salud no es una persona con conocimientos de medicina alopática, sino es una persona con conocimientos de medicina tradicional con base en diferentes organismos que son nativos de la cuenca del lago de Pátzcuaro y sus alrededores.
Para ello entonces, en este documento que ustedes pudieron revisar, se dieron cuenta que el registro escrito de los mayas y los mexicas nos permite el entendimiento sobre el uso y el manejo de los recursos vegetales. Así también tenemos algunas traducciones, algunas recopilaciones históricas sobre las experiencias que se tomaron de la Nueva España una vez que se inició el periodo de colonización. Tendríamos las contribuciones sobre Martín de la Cruz y Juan Badiano en los códices que lograron traducir para informar, en este caso, al rey de España sobre las tradiciones orales, así como la tradición escrita con base en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, en este caso, las plantas. Francisco Hernández en 1570 hizo diferentes recolecciones de ejemplares botánicos con fines didácticos, con fines científicos, para reconocer algunas estructuras generales de estos organismos y generar los primeros listados florísticos que contamos en el país. José María Velasco en 1881 empezó a generar algunas pinturas de ejemplares vegetales. Ustedes pudieron observar en este documento una estructura que parece una fotografía, pero no es una fotografía, es una pintura de un órgano. Y en este caso, cada uno de los caracteres con respecto a las espinas, al tipo de ramificación, a la estructura general de todo el hábito de la planta, están perfectamente recuperadas. Entonces, la pintura se utilizó en aquel momento como una estrategia para poder recopilar información científica en la época. En la actualidad, bueno, para nosotros es muy sencillo tomar fotografías, dado la disponibilidad de recursos digitales en nuestros tiempos, pero para aquella época, la pintura, los lienzos y algunos grabados son materia importante para la descripción de características del reino vegetal. Tendríamos entonces expediciones botánicas de los naturalistas Martín Cecé, así como de José Mariano Mociño en 1790, y otras expediciones que son un poco más reconocidas en el ámbito internacional por la descripción de características presentes, que en este sentido fueron de Humboldt y Bonpland. Para 1868 tenemos algunos estudios botánicos de Pachuca y Real del Monte por Manuel María Villada, quien realizó en nuestro país la erección de la primer colección de organismos vasculares, y con ello pues se funda el primer herbario. Para el tiempo de 1869 tenemos que la Sociedad Mexicana de Historia Natural da origen a la revista La Naturaleza como una comunicación social para que la comunidad científica pueda recapitular los avances que se tienen en la botánica en México. Entonces, si nos damos cuenta, aproximadamente en el siglo XIX, en nuestro país empieza el desarrollo de la botánica como una disciplina formal, como una disciplina dentro de instituciones que permite no solamente la recopilación de información con respecto a las diferentes ramas de la botánica, sino la formación de recursos humanos. Posteriormente, la Comisión Geográfica Exploradora inicia el herbario de colecciones en Tacubaya, y para ello entonces las colecciones científicas toman importancia en el desarrollo de la botánica en México. Posteriormente tenemos estudios sobre plantas con propiedades medicinales, que además de ser obras importantes para describir ejemplares botánicos en nuestro país, recapitulan las experiencias etnobotánicas de nuestras culturas de origen, nuestras culturas originarias. De aquí tenemos entonces el primer texto con respecto a la vegetación de México, en donde se aborda el orden taxonómico y la distribución geográfica de la mayoría de los ejemplares vegetales. Posteriormente, el estudio de las pteridofitas, de los helechos y algunas floras presentes en los estados de Tabasco y de Chiapas. Y tenemos el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec, siendo entonces Alfonso Ruiz Herrera director del Museo de Historia Natural.
Posteriormente tenemos que en nuestro país comienza a través de las diferentes investigaciones, recopilaciones bibliográficas, recopilaciones históricas, así como el trabajo de campo, la construcción de diferentes obras como Flora Sinóptica Mexicana, Géneros Vegetales Mexicanos, el Jardín Botánico en Oaxaca y algunas expediciones en el estado de Michoacán, publicando 2 obras de 7 volúmenes de la Magna Flora Mexicana. Entonces tendríamos después la flora excursoria del Valle Central de México y la vegetación a los alrededores de la capital de México. Y si se fijan, durante todo este siglo XX aún no tenemos la contribución sobre la descripción de organismos no vasculares del reino de, como en el caso de las briofitas, y tampoco tenemos la contribución de organismos no vasculares acuáticos, tanto del reino de las plantas como del reino cromista, para revisar las contribuciones de algas, tanto de agua dulce como de agua marina. Tendríamos entonces que el desarrollo de la botánica en nuestro país se centró en hacer los primeros listados florísticos, en describir los usos de las plantas mexicanas, particularmente en 2 grandes ramas, en la sección de medicina y en la sección de alimentación. Y tendríamos que hasta el momento empezaban para 1933 algunos estudios importantes sobre la diferenciación de las estructuras internas de las plantas, así como de las estructuras especializadas para la reproducción. Máximo Martínez elaboró diferentes catálogos con nombres científicos y nombres vulgares de plantas mexicanas y funda, o fue uno de los fundadores de la Sociedad Botánica de México, la cual aproximadamente inicia su periodo de actividades en 1941. Esta sociedad es una de las sociedades más prestigiadas o más prestigiosas que tenemos aquí en México, y a la fecha es una sociedad vigente. Tiene diferentes sedes que son sedes intermitentes. En algún momento presenta sedes en Guadalajara, en la Ciudad de México, y en rara ocasión nos ha tocado aquí al estado de Michoacán poder albergar contribuciones importantes de congresos o eventos académicos de esta sociedad. Así también surge el boletín de la Sociedad Botánica Mexicana, y después surgen otro tipo de revistas como la revista Acta Botánica Mexicana. Elia Bravo, una de las primeras biólogas en México, empieza contribuciones importantes al estudio de las angiospermas, particularmente el estudio de cactáceas mexicanas. Después tenemos la contribución de Manuel Ruiz Oronoz sobre hongos microscópicos y algunas otras plantas que son criptógamas. Faustino Miranda con la distribución y ecología de las algas marinas y plantas superiores, y es hasta este periodo en donde la ficología, aproximadamente alrededor de 1939, la ficología inicia su desempeño, su desarrollo formal dentro de nuestro país. Tendríamos después otros textos relacionados con la vegetación de México, al maestro Efraín Hernández Xolocotzi, que es un maestro que fue también investigador de aquí de nuestra universidad y que alrededor de 1963 generó diferentes obras como la de Vegetación de México y su clasificación. Tenemos que se funda la Sociedad Botánica del Estado de Jalisco, la Sociedad Mexicana de Cactología, y entonces en 1960 se instaura el primer Congreso Mexicano de Botánica para empezar a utilizar este espacio como interlocución de diferentes investigadores de las ramas de la botánica, tanto ficólogos, micólogos, teridólogos, aquellos que trabajan con todas las ramas de la botánica criptogámica o botánica fanerogámica, tienen lugar, se encuentran presentes en este tipo de eventos académicos. Laura Huerta Musquiz, a pesar de que el maestro Faustino Miranda en 1939 inició
un estudio sobre las algas marinas, Laura Huerta Musquiz inicia los estudios sobre el herbario ficológico y sobre obras de algas. Ya más reciente, la maestra Laura Huerta forma una escuela de ficólogos. Ella fue una de las primeras ficólogas de México. Forma una escuela de ficólogos y posteriormente la maestra Laurita trabaja en el Instituto Politécnico Nacional. Lamentablemente, la maestra ya no se encuentra con nosotros, pero dejó una escuela muy importante de ficólogos. Está la maestra Catalina Mendoza, la maestra Luz, que tenemos la oportunidad posteriormente de escucharlas en algunas conferencias de este curso. Así también tenemos alguna disciplina sobre otro grupo de ficólogos, los ficólogos de la maestra Marta Ortega, los ficólogos de la UNAM, en este caso de la maestra Oliva, la maestra Gloria Garduño, así como los de la Facultad de Ciencias con el doctor Eberto Novelo, así como el doctor, se me olvidó su nombre del doctor, creo que se apellida Mandujano, y después tendríamos los ficólogos de la Universidad Michoacana, siendo de los primeros ficólogos titulados la maestra Rosario Ortega, posteriormente el maestro José Gerardo Alejandro Ceballos Corona, después la maestra Reina Alvarado y posteriormente los profesores que continuamos dando clase en esta facultad. Gastón Guzmán y Teófilo Herrera presentan algunas contribuciones importantes en el herbario, pero particularmente con la publicación de algunas obras sobre hongos. Después tenemos otro grupo de ficólogos que ahora se van a desempeñar en la UAM, donde se encuentra el doctor Pedroche, sus colaboradores, el doctor Senties. Después otro grupo de ficólogos que se encuentran en La Paz, donde se encuentran los hermanos Rosas, así como otros compañeros ficólogos que se han encargado durante mucho tiempo en el desarrollo de la ficología aplicada, particularmente en algas marinas. Y tenemos otro grupo de ficólogos que se encuentran asociados a la Universidad Veracruzana. De así entonces, aunque la ficología es una ciencia, una disciplina de la botánica no muy antigua, ya tiene grupos de ficólogos fuertemente establecidos en la comunidad científica. Sin embargo, la mayoría de ellos son de edad avanzada y pues requiere una nutrición de nuevos ficólogos. Para ello se les hace la invitación para que se dediquen a estas líneas de formación. Después tendríamos las contribuciones de Itzi Matuña con obras en plantas vasculares, y si revisamos en todo el documento no tenemos las contribuciones de briofitos, porque los briofitos, al ser unos organismos no vasculares y poco conspicuos, han sido muy poco abordados. De hecho, aquí en nuestro país, un briólogo reconocido es el doctor Claudio Delgadillo y su grupo de trabajo. A partir del maestro Claudio Delgadillo, pues tenemos muy pocos briólogos en nuestro país. Es una disciplina de la botánica que no se ha desarrollado de forma tan pujante como lo ha hecho la ficología. Entonces, en esta área de la briología todavía tenemos un campo muy vasto, dado la ausencia de varios investigadores en esta área.